Hola, amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 de la segunda epístola a Timoteo. Es el último capítulo, llegamos al final de esta epístola de Timoteo y continuaremos con Tito. Pero lo que Dios nos ha enseñado a través del apóstol Pablo en sus mensajes a Timoteo ha sido demasiado valioso. En todos los 3 capítulos que hemos leído y ahora en el capítulo 4, el apóstol enseña sobre la importancia de predicar la palabra de Dios y predicarla en todo momento, en todo lugar, ya sea oportuno o no. Él enseña, ya vamos a entrar en detalles más. También sobre mantener la fe y la integridad. Pablo está animando a Timoteo a que haga esto, a que mantenga la fe y la integridad en un mundo que se opone a la verdad de Dios. También le amonesta para que sea fiel hasta el fin, incluso en la muerte, y a no dejar que las persecuciones y las dificultades lo desanimen, sino que se mantenga firme hasta el fin y a buscar la ayuda de Dios en la oración, especialmente en momentos de dificultad y persecución. Querido hermano, es importante que nosotros podamos reflexionar en la palabra del Señor y estemos atentos a todo lo que Dios nos dice aquí. En este capítulo hay lecciones lindas para ti y para mí. Leamos entonces la Biblia. Dice 2 de Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira bien, el apóstol está dejando en claro que el mensaje que él va a dar, el testigo es Dios. Así que delante de Dios le dice, tú debes hacer lo siguiente. ¿Qué es? Bueno, antes de eso le dice a Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Luego, versículo 2, le dice cuál es el pedido que va a hacer. Que prediques la palabra de Dios. Querido hermano, esta sencilla frase que tiene solamente 4 palabras, que prediques la palabra. 4 palabras que conforman una frase, pero es muy fundamental que tú y yo lo hagamos y lo pongamos en práctica, predicar la palabra. Ahora, esta no es cualquier palabra, se está refiriendo a la palabra de Dios. Y cuando tú y yo lo tomamos o nos personalizamos de ella más bien, predicamos la palabra del Señor, entonces nos alejaremos de las fábulas, de los cuentos, como lo leímos en los capítulos anteriores, las suposiciones humanas, que no es correcto hacerla. Cuando estamos predicando la palabra del Señor, hay que enseñar lo que dice la Biblia, no lo que el hombre piensa, porque lo que el hombre piensa es vano, se termina, es pagano, pero la verdad de Dios está en la Biblia y ahí está claro. No necesitamos enredar el cuento con nuestras suposiciones. Y Pablo le dice, predica la palabra. Esto debe escucharlo y debe leerlo todo ministro de Dios, todo pastor, todo predicador, todo evangelista. Debes tener esto claro. Predica la palabra. También le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me llama la atención lo que dice aquí el comentario bíblico adventista. Dice, el pastor no tiene horario. Debe estar listo en cualquier momento a instar, a reprender o a consolar. Importante esto, debemos estar dispuestos. El predicador, el misionero, el mensajero del Señor debe estar dispuesto a todo. Ahora dice, reprende, exhorta, pero debe hacerse de la siguiente manera, con toda paciencia y doctrina. El manual de iglesia, y esto lo he dicho en varias reflexiones, hablando acerca del procedimiento de disciplina eclesiástica, dice el manual de iglesia que este procedimiento se realiza con un objetivo y es el de redimir a la persona. Pero a veces se cometen errores en el proceso. ¿Por qué? Porque alguno que va a reprender a otra persona lo hace como para herirlo, hacerlo sentir mal, y el que está reprendiendo al otro entonces se presenta como si él fuese santo, más santo que él, como si no cometiese errores y se cree un juez. Esta es una forma inadecuada, indebida, errónea de poder exhortar. La Biblia dice, cuando un hermano se equivoca, cuando un hermano comete un error y tú vas a reprenderlo o a exhortarlo, debes ir, pero con toda paciencia y doctrina.
No vayas por tu propia cuenta, no, ve con toda paciencia y doctrina, con el ánimo de rescatar a esa persona en Cristo Jesús, no de alejarlo más. Porque a veces en este procedimiento lo que hacemos es que la persona se aleje, ella se enoja, se molesta porque lo hiciste sentir mal, porque lo heriste. Claro, no es que estemos tolerando el pecado, no, la Biblia no está hablando de esto. Es tratar a las personas con amor como Dios lo hace por nosotros. Mira, por ejemplo, Adán y Eva. Allí está el procedimiento claro. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, se alejaron de Dios, comieron de la fruta que Dios le dijo que no comieran. ¿Qué hizo Dios? ¿Vino a juzgarlos? ¿Vino a señalarlos, a condenarlos? No, Él vino a preguntarles qué era lo que había pasado, que ellos mismos se den cuenta y ellos mismos llegaran a reconocer el error. Y Adán lo reconoció, aunque culpó a Eva y Eva a la serpiente, pero al finalmente reconocieron. Y entonces pudieron ser restaurados. Pero Dios no vino a juzgar, a condenar, no. Él vino a conciliar, vino a recuperar, a restaurar esa relación que se había fragmentado allí por el pecado de Adán y Eva. Es lo mismo que nosotros debemos hacer, y el apóstol está enseñando aquí a Timoteo para que lo tenga presente. Cuando vayas a reprender a una persona, no vayas a juzgar, a señalar o a criticar o a condenar, no. Ve a que la persona reconozca su error. Hay un ejemplo también en la Biblia que me llama mucho la atención, y es cuando Natán es seleccionado para ir a hablar con David, para mostrarle el pecado que había cometido con Betsabé. ¿Qué hace Natán? Él no va a decirle: David, tú eres un pecador, el Señor te va a condenar, estás perdido porque tú cometiste un error y adulteraste y asesinaste. No, él vino a contarle una historia. Mira bien ese método, le contó una historia. Y el propósito es que David, él mismo, reconociera ese pecado. Querido hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a condenarnos, el Espíritu Santo no viene a juzgarnos, a señalarnos o a criticarnos. No, Él nos muestra el pecado. Nos muestra el pecado. Eso fue lo que dijo Cristo allí en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Le dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. También dice: Él convencerá, mira bien, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al mundo. Y para poderte convencer, debe mostrarte el pecado. Así que el propósito o el trabajo del Espíritu Santo es mostrarte el pecado para que tú te des cuenta que has pecado, reconozcas y entonces puedas recuperarte en Cristo Jesús. Esa es la tarea del predicador, del pastor, del líder de iglesia. Ir y mostrarle el pecado, no con el ánimo de hacer sentir mal a la persona o herirla, sino con el ánimo de restaurarla, que él reconozca que se ha equivocado y pueda volver a Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo. Ahora le dice el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora, quiero leerte unos textos aquí interesantes del comentario bíblico adventista acerca de la sana doctrina y las fábulas. Escúchalo bien porque me llamó mucho la atención y por eso quiero leértelos textualmente. La sana doctrina dice: no alaba al hombre, al contrario, le muestra su condición miserable y le revela su suerte ignominiosa, a menos que intervenga la gracia de Dios. La verdad revela la naturaleza de Dios y su remedio para el pecado. Un reajuste de la vida, una orientación completamente nueva de sus intereses y metas en armonía con la verdad, constituye la única respuesta aceptable del hombre frente a la sana doctrina. Así que esta es la sana doctrina. Y muchos hombres se apartaron de ella y se fueron a las fábulas. Ahora, ¿cuáles son las fábulas? Dice: aun cuando hagan uso de la Biblia, esos cristianos infieles elaboran sus propias teorías doctrinales de acuerdo con sus propios deseos personales. Quizá usen términos bíblicos para expresar sus pensamientos, pero las ideas que presentan están saturadas con el error. Los textos bíblicos desconectados de su significado original y de su contexto pueden resultar tan inseguros para orientar al hombre como las palabras humanas. Entonces,
Esta es la diferencia entre las fábulas y la sana doctrina, porque la sana doctrina se apega a lo que Dios dice en su palabra. Es lo que te decía al inicio de esta reflexión, cuando te mencioné lo que el apóstol le dice a Timoteo: predica la palabra. Querido hermano, nosotros tenemos que centrarnos en esto nada más, en la palabra de Dios y solo la Biblia. Predicar la Biblia, alejarnos de las fábulas, de los cuentos, de las historietas, que a veces son bonitas, sí, pero se alejan a veces de la verdad. Y nos desconcentramos y hacemos desviar la atención de las personas de la verdad y se centran en la historia. Y las personas salen de la iglesia y se les quedó fue la historia, no la verdad bíblica. Y tenemos que predicar la verdad, alejarnos de las fábulas. Y esto fue lo que hicieron estos hombres malos. Dice, se apartaron de la verdad, se desviaron de la verdad y entonces empezaron a escuchar las fábulas. Y ahora Pablo le dice a Timoteo: tú no hagas eso. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora le dice: mira, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. El apóstol había hecho su trabajo. El apóstol había culminado su obra y ahora estaba dejándole el mensaje allí a Timoteo para que él continúe con ese legado, cumpla el ministerio. Y ahora el versículo 9 en adelante empieza a darle instrucciones personales a Timoteo y algunos saludos. Y la sierva del Señor me llama la atención lo que dice, y te lo voy a leer y luego explico de pronto un momentico, pero el texto solo se explica. Dice la sierva de Dios: Pablo concluye su carta con varios mensajes personales y vez tras vez repite el pedido urgente de que Timoteo vaya a visitarlo pronto, si es posible antes del invierno. Describe su soledad debido a la deserción de algunos amigos y la ausencia inevitable de otros. Y para que Timoteo no vacile temiendo de que la iglesia de Éfeso necesitaba su ministerio, declara que ya ha enviado a Tíquico para que ocupe el lugar de Timoteo durante su ausencia. Y después añade este pedido conmovedor: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Durante su segundo arresto, Pablo fue apresado y llevado tan rápidamente que no tuvo oportunidad de recoger sus pocos libros y pergaminos, y ni siquiera de llevar su capote. Y ahora se avecinaba el invierno y sabía que sufriría de frío en su húmeda celda de la prisión. No tenía dinero para comprar otra vestidura, sabía que su fin podría llegar en cualquier momento y con su acostumbrada abnegación y su temor de ser carga para la iglesia, deseaba que no se hiciera ningún gasto debido a él. Interesante entonces todo esto. Y es lo que empieza a registrar aquí el apóstol. Le da esas instrucciones y le aconseja que vaya y le dice que varios lo han abandonado. Y presenta el relato de un hombre que hizo cosas para que tomaran preso a Pablo. Dice el versículo 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. La sierva de Dios sigue diciendo: Pablo fue apresado otra vez en la casa de un discípulo de la ciudad de Troas y desde ese lugar fue conducido rápidamente a su encarcelamiento final. El arresto fue posible debido a los esfuerzos de Alejandro el calderero o herrero, que se opuso muy infructuosamente a la obra del apóstol en Éfeso y ahora aprovechó la oportunidad de vengarse de aquel a quien no había podido derrotar. Mira bien todo lo que sucedió. Este hombre malo y llevó a que Pablo fuese encarcelado y finalmente entonces allí murió el apóstol, porque fue su encarcelamiento final. Ya luego viene su asesinato. Pero mira bien cómo el apóstol sigue fortaleciendo la fe de Timoteo. A pesar de estar encarcelado, a pesar de pasar dificultades y todo,
Él no descuida su obra, que es fortalecer la fe, la vida de Timoteo, y le aconseja para que Timoteo tenga un buen liderazgo. Y luego finaliza su carta, finaliza su mensaje diciéndole: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Mira, un hombre que está pasando por dificultades, un hombre que está pasando por pruebas, y como aquí mencionó, muchas personas, no voy a centrarme en los detalles, tú puedes estudiarlos allí porque pues realmente el tiempo se agota, pero hay muchos personajes aquí nombrados, algunos que los han abandonado, que han abandonado a Pablo. Otro menciona que se fue al mundo otra vez, y menciona a alguien que se quedó allí, Lucas. Pero Pablo, a pesar de la soledad, a pesar que muchos han apostatado y se han apartado de él, y a pesar que está allí preso en incomodidades y muchas cosas terribles, aún así mantiene la fe intacta, viva, y motivación perfecta, porque ahora está dando un saludo de optimismo, de motivación y de fortaleza. Esto solo lo puede hacer una persona que está entregada totalmente a Cristo Jesús, y a ese estado tú y yo debemos llegar, fortalecernos en Cristo Jesús al tal grado que no haya nada en esta vida que nos haga desanimar. Cumple de esta manera el propósito de Dios en tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!